Vamos a hacer la clase de tumores cerebrales. ¿Cómo se define? Vamos a hablar de los tumores primarios del sistema nervioso y de la parte cerebral, porque también de la región raquimedial. Proceso neoformativo neoproliferativo es parecido que se definen las estructuras del parénquima, del encéfalo, de las meninges, de los vasos sanguíneos, de los nervios craneales, de las glándulas y de los restos embrionarios. ¿Cuáles son sus formas de causa del daño? Invadiendo tejidos vecinos, o sea, por compresión y presionando áreas del cerebro. ¿Ya? Es la epidemiología. Casi nunca tomo de epidemiología. Lo que sí es que con la aparición de la tomografía, los tumores empiezan a venir un pico, ¿ya?, en el diagnóstico, que generalmente es en los años 70, 80. Ahí es donde aparece la tomografía y por ende aparece el diagnóstico se hace más, digamos, con mayor frecuencia. La génesis de los tumores cerebrales. Tenemos que ver el factor de crecimiento nervioso. ¿Ya? Este es un dímero. Ahí, esta es una pregunta tanto que se sabe dar en el examen, normalmente dan ustedes, o en el examen de la residencia. Dímero compuesto por dos subunidades, sintetizado en uniones sinápticas, donde preguntan, de los factores de crecimiento de los tumores del sistema nervioso, es un dímero, ¿ya? ¿Sintetizado dónde? En la sinapsis, en la unión sináptica, ¿ya? Ahí es sintetizado, ¿ya? Estimula el crecimiento de las neuritas y la hipertrofia de las neuronas, ¿ya? Eso es importante. Ahora, es un receptor de membrana de 399 aminoácidos en las neuronas sensitivas, simpáticas, melanocitos y en las células del suelo. No se dan en las neuronas de Purkinje, por ejemplo. Las neuronas de Purkinje se puede dar proliferación de los tumores. No. Factores de crecimiento. Entonces, en la sinapsis, el factor de crecimiento nervioso produce síntesis de neurotransmisores, regeneración de las fibras adrenérgicas del cerebro e hipertrofia celular de la función diferenciada. ¿Ya? La angiogénesis por el factor de crecimiento fibroblástico. El tumor, normalmente la célula hipertrófica produce nueva angiogénesis. ¿Ya? Esto debido a que todos, absolutamente todos, nacemos con proto-oncogenes, genes que llevan la información genética de la tumoración, tanto en el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón, cáncer de próstata, igualmente en los tumores cerebrales. ¿Cuándo se activa este proto-oncogen? Vamos a dar los oncogenes. ¿Ya? Y cuando en los proto-oncogenes empiezan las mutaciones son dos tipos, las dominantes y por aumento de la presión de la génesis. Va a producir la liberación de este oncogen, la activación de este oncogen, y se produce la tumoración. Por ejemplo, en los tumores cerebrales tiene que estar el oncogen R. ¿Con qué tiene que ver? Con el receptor EGF-TGFA. Pregunta del examen, la residencia. El oncogen NEW, el asociado al cáncer de mama. Entonces, los oncogenes que sean digamos, asociados a los tumores cerebrales, el oncogen. Ahora, así como hay genes de circunstancia, también hay genes supresores. ¿Para qué? Para evitar la hiperplasia y hipertrofia de la neurona. ¿Ya? Eso se da por proliferación celular normal, por celular excesiva y proliferación celular excesiva. ¿En qué formas? En mutaciones, por una sobreactivación del proto-oncogen y por cuando ambos genes supresores de mutación están inactivos. Esas son las dos formas de supresión de los receptores.
Y ahí vamos a lo que son la clasificación de la OMS. ¿Ya? Clasificación de los tumores. La primera clasificación la hace Bailey y Cushing, ¿ya? En los años 26. Después Kernohan hace la segunda clasificación. La primera clasificación de la OMS en el 79. La última es del 2018. ¿Ya? A mí me falta poner. La última clasificación es del 2018. ¿Ya? Entonces, la clasificación de los tumores son primarios versus secundarios. Primarios son los del sistema nervioso. Secundarios son las metástasis. Todas las metástasis. Cuando hablamos de metástasis, si les preguntan, ¿cuál es la tumoración más frecuente del encéfalo? Son las metástasis. Miren, ¿eh? Estoy hablando claro. ¿Cuál es la tumoración o tumor más frecuente del encéfalo? Son las metástasis. Si nos preguntan cuál es el tumor primario más frecuente del encéfalo, los gliomas. ¿Me entienden, no? La diferencia. Tumor o tumoración, en general, son las metástasis. Tumor primario del sistema nervioso son los gliomas. Por eso son tumores primarios versus secundarios. Ahora, de las metástasis, ¿cuál es el tumor más frecuente fuera del sistema nervioso? El del pulmón. Por ende, ¿cuál es el tumor más frecuente que se encuentra en las metástasis? Las metástasis pulmonares en el cerebro. Pero viene la contraparte. ¿Cuál es el tumor que da mayor, o sea, no da mayor metástasis, tiene la facilidad de producir metástasis, o sea, es más metastizante? No estamos hablando que tiene más frecuentemente, sino que da la capacidad de llegar al encéfalo más, más pronto, es el melanoma. ¿Me entienden esa idea o no? Me explico de nuevo. Por frecuencia, el tumor más frecuente de todo el cuerpo es el pulmonar. Por ende, quien da mayor metástasis por frecuencia es el pulmón. ¿A dónde? Hacia el encéfalo, y especialmente en la fosa posterior. Pero el tumor de todo el cuerpo que tiene la capacidad de dar metástasis con mayor frecuencia, o sea, con mayor intensidad, mayor velocidad, es el melanoma. Una cosa es, por frecuencia, ¿cuál es el tumor más frecuente? La metástasis del pulmón. Pero ¿quién tiene la mayor facilidad de metastizar? El melanoma. La clasificación usa supratentoriales e infratentoriales. Supratentoriales generalmente son los del sistema nervioso. Infratentoriales generalmente son las metástasis. Intraxiales, extraxiales. Intraxiales propios del sistema nervioso, del encéfalo. Extraxiales son los tumores que producen compresión. Generalmente, ¿de dónde? De las meninges y de los vasos. Otra forma que utiliza la clasificación, los tumores de bajo grado según la OMS y los de alto grado. Los de bajo grado tienen mejor pronóstico que los de alto grado, que son generalmente malignos. Y ahí tenemos ejemplo. Superior izquierda, bueno, superior derecha para ustedes. Un meningioma. Superior izquierda, un glioma. Inferiores, gliomas múltiples. Así, esos son tipos de tumor. Ahora, tumor supratentorial versus infratentorial. ¿Ya? Los supratentoriales, la metástasis entre dos. ¿Cuáles más las metástasis? Los infratentoriales. ¿Ya? En los supratentoriales generalmente los gliomas son los más frecuentes. En los infratentoriales los más frecuentes son los hemangioblastomas. Glioma, tanto supratentorial o infratentorial. Los gliomas son generales tumoraciones quísticas con la periferia
que es la cápsula, y con un núcleo. Eso es propio de los gliomas. Localización extraaxial, intraaxial. Intraaxial, como ustedes dicen, dentro del sistema nervioso. Extraaxial, comprime al sistema nervioso. Los tumores de las meninges, los meningiomas comprimen al encéfalo. Y por ejemplo, como vamos a ver, por ejemplo, los meningiomas, ¿de dónde derivan los meningiomas? Derivan de las células aracnoideas. Recuerden, las tres capas que envuelven al cerebro son la madre, aracnoides y la madre. ¿De dónde derivan los meningiomas? Es otra pregunta. De las células aracnoideas. No es ni de la pura madre ni de la pura madre. Diferencia entre intraaxial y extraaxial. Cambios óseos infrecuentes, ¿ya? En los extraaxiales frecuentes. Unión de la sustancia gris y blanca desplaza hacia la región central y el intraaxial hacia la región periférica. El córtex cerebral está expandido y el otro aplanado. Los vasos piales están desplazados hacia la periferia y el extraaxial hacia el centro. El espacio subaracnoideo adelgazado, aumentado. Las hendiduras del líquido cefalorraquídeo ausentes, presentes. Los ángulos con meninges agudos, obtusos. Esas son, digamos, las características. El realce meningio en el intraaxial infrecuente, el extraaxial es frecuente, porque generalmente casi los meningiomas que son de la aracnoides son extraaxiales. Clasificación según la grado. El grado. Grado 1, lesión de bajo potencial proliferativo, de naturaleza frecuentemente discreta, posibilidad de curación en la lesión quirúrgica. Grado 2, lesión por lo generalmente ya tiene infiltración, de baja actividad mitótica, pero recidiva frecuentemente. Algunos tipos de los tumores tienden a avanzar de grados más altos a malignidad. Generalmente pasan de grado 2 a grado 3. Grado 3, incluye lesiones con malignidad histológica probada. En general, tienen una alta actividad mitótica. Capacidad de infiltración claramente expresada con anaplasia. Entonces, ¿dónde aparece la anaplasia? En el grado 3. El grado 4, lesiones que presentan actividad mitótica con propensa a la necrosis y su relación con evolución prequirúrgica y postquirúrgica es rápidamente en enfermedad. Mueren muy rápidamente. Entonces, cuando hablamos de anaplasia, hablamos de un grado 3. Cuando hablamos de necrosis, hablamos de un grado 4. Cuando hablamos de hiperplasia, baja actividad mitótica, ¿dónde está? En grado 2 y en grado 3. Grado 2, baja hiperplasia. Grado 3, alta hiperplasia. Clasificación. Se usan criterios morfológicos, comportamiento biológico, el origen celular, la expresión inmunológica, las abnormalidades genéticas, la microscopía electrónica, el cultivo de tejidos, la inmunohistoquímica, la biología molecular y la genética molecular. Todo esto, la OMS se ha ayudado para clasificar los tumores. ¿Ya? Y la clasificación: tumores neuroepiteliales, tumores meningios, tumores de células germinales, tumores de la región celular, tumores histogénesis incierta, linfomas primarios del sistema nervioso, tumores de los nervios periféricos que afectan el sistema nervioso y tumores metastásicos. Porque también hay tumores del nervio periférico, pero que están por fuera del cerebro. Los neuroepiteliales están los tumores gliales, los gliomas. El primero, los astrocíticos. Pueden ser pilocítico, difuso, anaplásico, luego los gimoblastomas, los astrocitomas y los astrocitomas subepidemarios. Y los tumores oligodendrogliales, oligodendroglioma, anaplásico. Los de arriba son gliomas, oligodendroglioma. Porque la característica del oligodendroglioma es como un huevo frito.
Si ustedes ven, lo blanco es la clara y lo negrito vendría a ser la yema. Es el aspecto del huevo frito. Eso es característico del oligodendro. Los gliomas mixtos, oligodendrocitoma, oligoastrocitoma anaplásico. Tumores ependimarios, ependimoma mixopapilar, subependimoma, ependimoma. Puede ser celular, papilar o de células claras. El ependimoma anaplásico. Y los tumores neuroepiteliales de origen incierto, está el astroblastoma, el glioma coroide del tercer ventrículo y la gliomatosis cerebral o cerebral. Tumores no gliales, los tumores embrionales, el ependimoblastoma, el meduloblastoma. Este meduloblastoma es propio de los niños, con muy mal pronóstico. Y los tumores neuroectodérmicos primitivos, supraterritoriales. Tumores de los plexos coroideos, el papiloma del plexo coroideo y el carotinoma del plexo coroideo. Los tumores del parénquima pineal, el pineoblastoma, que es el grado 4, el pinealocitoma, que es el de grado 2, esos los pongo ahí en relación a la OMS. Tumor de parénquima pineal con diferenciación intermedia. Los tumores neuronales mixtos neurogliales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen algún componente glial. El gangliositoma, el ganglioglioma, astrocitoma y ganglioma desmoplásico infantil, tumor neuroepitelial disembrioblástico, los neurocitomas central, el hiponeurocitoma cerebral y el paraganglioma. Tumores meningios, el meningioma, el hemangiopericitoma, las lesiones melanocíticas. Los tumores de las células germinales, el germinoma, el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino, el tumor del seno endodérmico, el coriocarcinoma, el teratoma y los tumores mixtos de las células germinales. Los meningiomas, que son muy frecuentes también. En frecuencia, después de los gliomas, le siguen los meningiomas y le siguen los oligodendrogliomas. Su localización puede ser parasagital, de la convexidad. Parasagital es ese. De la hoz a nada, por eso se llaman parasagitales, al lado de la hoz. ¿Ya? Luego dice de la convexidad, cuando están pegados a este lado, o sea, cuando están pegados en esta zona. Ahorita vamos a ver uno. Tubérculo ceral, por ejemplo, estos de acá son del tubérculo ceral. Acá están los tubérculos cerales y las clinoides. Del ala de los esfenoides, cuando están pegados en esta zona. Del ala de los esfenoides a este lado. Del surco olfatorio, este también puede ser uno del surco olfatorio. De la falx, de la falx. ¿Cuál es la falx? Es la falx. O sea, lo que divide dos hemisferios. Del ventrículo lateral, del tentorio, son los de la zona del tentorio, del ventrículo, de la fosa media, por ejemplo, de la fosa media, ¿quién está? Los del área de los esfenoides, los orbitarios, los raquídeos, los intraciliares, los extracraneales y múltiples. Otras, el clivus. El clivus es una parte del hueso occipital. Hay, por ejemplo, meningiomas petroclivales, están de la región petrosa y del clivus. Hay otros meningiomas esfenopetroclivales, del área de los esfenoides, de la región petrosa y del clivus. Son tumores de base central. Por ejemplo, acá, este de acá es de la hoz, un parasagital. Tumores del área celar, de la región celar. Incluye las lesiones supracelares, intracelares, paracelares que pueden aumentar y o erosionar la silla túnica. En los adultos el adenoma es la lesión más frecuente, mientras que en los niños está el craniofaringioma. Entonces, el tumor más frecuente de la región celar son los adenomas linfóticos. En el adulto. En el niño, los craniofalangiomas.
El adenoma es sólido, el craniofaringioma tiene una parte sólida y una parte líquida. Hay el pseudotumor hipoficiario, que da hiperplasia tirotrófica por hipotiroidismo. Tumores de histogénesis incierta, el hemangioblastoma, el linfoma primario del sistema nervioso, los tumores periféricos que afectan el sistema, que son el schwannoma y los tumores de metastasia. Linfoma y HIV, característica del linfoma: imagen iso intensa o hipointensa con un halo hiperintenso. Las metástasis cerebrales son el tumor más frecuente. La metástasis solitaria en un 50%. Causas de alta incidencia de metástasis: aumento de la supervivencia en pacientes, mejoría del diagnóstico con la tomografía y la resonancia. Fracaso de muchos agentes quimioterapéuticos, sobre todo en cruzar la barrera hematoencefálica. Etiología de las metástasis: pulmón, mama, piel, melanoma. Ubicación: generalmente son parenquimatosos, ¿no? Leptomeningios, ¿ya? Y 80-90% se ubican en los hemisferios cerebrales. Clínica de los tumores intracraneales: cefalea, alteraciones cognitivas, deficiencias motoras, ataques, alteraciones sensitivas, papiledema. ¿Ya? Pero el síntoma más frecuente es la cefalea crónica. Muy bien. He tratado de resumir una parte que es gigantesca. ¿Ya? Pues porque cada uno que hemos tomado, cada uno es un libro. Hay un solo libro de meningiomas. Meningiomas de abordaje quirúrgico es un libro. Gliomas de abordaje quirúrgico es otro libro. Tumores de la región cerebral es otro libro. Pero yo he tratado de comprimir lo más que es la clasificación de los tumores. Preguntas. Además tampoco van a ser neurólogos o neurocirujanos. Preguntas. Este es como un cuadro sinóptico de la parte del tumor. Porque hay una subespecialidad en la neurocirugía que es la oncología quirúrgica, neuroquirúrgica. Es una subespecialidad. Y de la hay una subespecialidad de esta que es tumores a base de cráneo, tumores de base de cráneo. Solo hay expertos en tumores de base de cráneo. Preguntas. Ya saben, ¿qué oncogenia está asociado a tumores del sistema nervioso? Entonces, el día del teórico práctico, ahora me tocará preguntar. Bueno, ya saben quiénes van a dar conmigo. Después los que dan conmigo como paciente. El paciente puede ser de neurocirugía o de cirugía general. Generalmente me ponen con el doctor Chula o con el doctor Mireles o con el doctor Villarreal. Antiguamente, no, ya le siguen enseñando el doctor. ¿Qué es cirugía pediátrica? No. Iglesias, ya no les enseñan. Podrían ser Iglesias, Villanueva y yo. Ser una matanza. El paciente puede ser, no piensen que no les voy a tomar una cirugía. Si les tomo un paciente de cirugía, igualito se dispone. ¿Qué les tomo? Orientado a la neurología y neurocirugía. Por ejemplo, pregunta: en la apendicitis aguda, el dolor de la fosa ilíaca derecha, ¿qué raíz tiene que ver con el dolor somático? Claro, porque el dolor de inicio es visceral, pero eso es un dolor difuso, pero cuando se localiza, se hace un dolor somático. ¿Qué raíz es eso? Eso es
neurocirugía, neurología, pero orientada a la cáncer. Usted hace cirugía pediátrica. Las hernias congénitas del recién nacido, ¿cómo se llama? Mira, estoy diciendo, lo que yo pongo. Entonces digo, no, eso no. Igual, ¿quién lleva la sensibilidad del dolor vesicular? Les toca hacer varices también, así, ¿no? Hacen varices en cirugía de tórax. El cardiovascular hacen, ¿sí o no? ¿Cuál es la semiología para ver una insuficiencia venosa crónica? La flebacia alba dolens o la flebacia cerulo dolens, ¿cuál es su fisiopatología? Esa es insuficiencia venosa crónica. Que no, como que no me asusta tanto, tiene que hacer. Porque eso se hace. No, ¿cómo que no? ¿Qué es la prueba de Brody Trendelenburg? ¿Qué es la prueba de Perkins? No piensen que sea neurocirugía. Para yo hacer neurocirugía, tengo un año de cirugía. Nosotros hacemos 5 años de cirugía. Ahora, si les toca de neurocirugía, ya se la llevan fácil, porque retomo todo lo que les hacemos en la práctica. Idéntico. Pero generalmente lo que hago con el doctor Ramos es el examen clínico. Siempre los padres. Pregúntale a los que han votado conmigo. Los que han votado conmigo les preguntan. Todo lo que les pregunto. Ya, muy bien. Además, oligo de neuropeo. Díganme que pasen la cosa. Ustedes deben hacer eso. Los que han hecho prácticas con el doctor Campos, que le pasen sus apuntos a los que, porque así es, generalmente cambian, o sea, nunca dan los que han hecho. ¿Quién quiere intercambiar con las intercambiamos? Ya, intercambiamos. Pero si nos toca un aneurisma, yo le voy a preguntar, ese aneurisma es del segmento M2. ¿Qué parte es M2? ¿Cómo se llama el M2? Segmento. ¿Ves? Si te toca de técnica, se te la saca limpia. Generalmente hay un puro técnico. ¿Qué tienen que hacer? Y yo les digo que vayan, por lo menos, si su examen es el lunes, el viernes tienen que ir, donde les toca, tienen que ir a ver qué pacientes hay, cirugía de cosas, y de pasar en sus temas. Yo les voy a conocer. Porque yo quiero y más bien, caballeros, el bolo, los bolos, porque siempre hay bolos para decir qué tema te toca. Fuera de tu paciente, después hay los bolos de patología de esófago, patología de diafragma, patología vascular, de neurocitis, psicosis. Es fácil, ¿no? Bueno, muchachos, ¿cuándo es el examen?